Hoy ha muerto el escritor Luis Sepúlveda, tenía 70 años, llevaba mes y medio luchando contra el coronavirus, fue uno de los primeros casos en España. De origen chileno, exiliado tras la dictadura, llevaba 23 años viviendo en Gijón. En el hospital pensando, bueno, qué mala suerte, qué mala pata, ¿no? Haber llegado hasta aquí solamente. Dan escalofríos escuchar a Luis Sepúlveda en esta entrevista en La 2 hace 3 años. Presentaba su libro El fin de la historia y contaba cómo alguna vez había burlado a la muerte. Yo vivía en Hamburgo y pasé por una situación muy mala, estuve 6 meses en un hospital, iba a morir simplemente, ¿no? Y en consecuencia de la cárcel en Chile, es decir, de los malos tratos que te pasan siempre alguna factura, aunque sea años más tarde, ¿no? Había abandonado su país, Chile, en 1977, dejando atrás el sueño de la unidad popular y Salvador Allende. Yo fui de la escolta del presidente Allende. Estuvo preso durante la dictadura de Pinochet y cuando salió emprendió un periplo por América Latina, con paradas en la Bolivia guerrillera y la revolución sandinista. Otra de sus vidas fue Alemania en los 80, donde se hizo activista de Greenpeace y donde empezó a triunfar en todo el mundo con El viejo que leía historias de amor, un libro que también llegó al cine. Tantas experiencias y tantas vidas fueron parte del material de su obra. Tampoco olvidó a los niños, a los más necesitados y a las diferentes culturas. Soy nieto de una vasca y de un andaluz, de una italiana y de un mapuche, ¿no? O sea, soy una mezcla de razas, ¿no? Hace más de 20 años encontró su lugar en el mundo en Gijón. Allí descansará para siempre. Tiempo para los deportes. La Liga